Se preguntará, ¿cómo pueden distinguirse los remedios lícitos de los ilícitos? Pues afirman siempre que deshacen maleficios a través de ciertas plegarias y el uso de hierbas. Respondemos, será sencillo a través de una diligente indagación, pues, aunque deben ocultar sus remedios supersticiosos, bien para no ser arrestadas o para influenciar mejor las mentes de las gentes simples y así hacer alarde de su empleo de hierbas y ensalmos, puede determinarse su condición de brujas y hechiceras por 4 acciones supersticiosas. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y sí, se me nota en la voz que estoy contenta. Regresamos a las ondas para estrenar nueva temporada. Mentira, me parece que haya pasado ya un año desde el inicio de la temporada anterior, que dedicamos, en caso de que no lo recuerdes, a la botánica de cuento. Desde entonces han pasado un montón de cosas, cambios vitales bastante importantes, que van a impactar también en el podcast durante esta 9ª temporada. Habrá alguna que otra novedad, te las cuento al final del episodio. Pero voy a esforzarme para no interrumpir las entregas de La Senda, prometido. Lo digo por si acaso me has echado de menos, bueno, a mí, o mejor dicho, a las plantas que brotan por aquí. Esta temporada, además, nuestras protagonistas clorofílicas tienen un rasgo en común que las hace muy, pero que muy atractivas, según he podido comprobar en los tiempos que corren. De ellas ya he hablado y escrito en otras ocasiones, pero son tan interesantes que al final he decidido dedicarles un espacio en el podcast también, que durante los próximos meses tratará sobre herbarios brujos, o sea, plantas relacionadas con el fenómeno de la brujería. Y como este tema es tan amplio y espinoso y oscuro, el episodio de hoy va a ser un poco distinto de los demás porque no va a centrarse en una planta concreta como suele ser en este podcast, sino que nos explayaremos un poco sobre los conceptos y premisas en las que me basaré, y volverán a desfilar por aquí algunas plantas que ya han aparecido en el podcast, pero desde la óptica de su conexión específica con la brujería. Algunas probablemente te las esperas, otras en cambio quizás no. ¿Empezamos? De origen desconocido. Así dice el diccionario etimológico de la lengua castellana sobre la palabra bruja y sus derivadas, brujería, brujo, embrujar, etc., que nos retrotraería a tiempos e idiomas prerromanos en la península ibérica. No me consta que tengamos datos seguros sobre la existencia de este tipo de figuras en aquellas sociedades pretéritas, pero teniendo en cuenta que la antropología suele considerar que la brujería es, si no universal, al menos muy común en sociedades humanas, no me extrañaría nada que hubiese habido brujas prerromanas. Pero entonces, ¿qué es una bruja exactamente? Pese a que nuestra mente tenga tendencia a asociar el fenómeno de la brujería a la caza de brujas occidental, que conoce su apogeo en Europa entre los siglos XVI y XVII, siglo arriba, siglo abajo, en función de la geografía que estudies, cierto es. La antropología y la historia, sin embargo, no se ciñen a la definición de bruja que tenía un inquisidor o un obispo o un juez de aquellos tiempos. Podríamos pensar que la brujería es una categoría de pensamiento europea que viaja por el mundo haciendo estragos por donde pasa y allá donde se instalan potencias coloniales, como las monarquías hispánicas, francesas o inglesas. Que toda forma de religiosidad o espiritualidad indígena, autóctona, distinta del cristianismo, termina en el saco de la bruja y sus pactos maléficos con el diablo. Y algo de eso hay, sí, claro que sí. Pero no es Occidente el único inventor de la idea de bruja, ni muchísimo menos.
En Uganda sé de personas que se autodeclaran brujas y que están más que dispuestas a obrar vudú, y no es que me lo invente yo, es la terminología que emplean quienes han sufrido las consecuencias, para que sus acreedores los dejen en paz y no les reclamen deudas pasadas. Y no es un caso aislado. En África la brujería es un fenómeno profundamente arraigado y que aparece tanto en sociedades tradicionales como en entornos urbanos de lo más moderno. Por no hablar de las cazas de brujas en la India, que son de actualidad, no rabiosa actualidad. Entre el año 2001 y 2014 se contabilizaron nada más y nada menos que 2.290 muertes por brujería, o sea, personas que fueron acusadas y ejecutadas por brujas. ¿Y qué hace una bruja india, según las comunidades que viven angustiadas y convencidas de que hay brujas en su seno? Y sí, allí también suelen ser mujeres. Pues se cree que emplean magia para atacar a otros seres humanos en cuestiones de fertilidad, que dañan al ganado, destruyen las cosechas, que pueden transformarse en animales, realizar vuelos nocturnos para cometer actos de canibalismo y son capaces de infligir muerte, enfermedad y destrucción a través de la mirada, lo que suele conocerse como ahojamiento, el mal ojo de toda la vida. La bruja es un elemento que amenaza a la sociedad, a la que pueden atribuirse todos los males que de otro modo son difíciles o bien incómodos de explicar. Y para eso, ya ves, no hace falta realizar ningún pacto con el diablo de la Biblia. Los términos, claro está, para hablar de estas figuras en cada una de las sociedades donde aparecen son muchos y muy variables. Y es lógico que sus definiciones exactas no coincidan, pero como no soy una legisladora del siglo de oro empeñada en clasificar delitos de superstición y brujería de forma precisa, pues no me importa que sus contornos sean un poco nebulosos a efectos de esta temporada de la senda. Solo tocaremos la taxonomía brujeril de refilón cuando las plantas tengan algo que ver en el asunto y me interese ponerlo de manifiesto. Y hablando ya de plantas, ¿qué pinta el reino vegetal en el mundo de la brujería? Que algo pinta, si nos atenemos al extracto que has escuchado al inicio del capítulo, que está sacado del Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, ese icónico texto de 1486 escrito por dos dominicos alemanes que describe cómo identificar y dar caza a las brujas. Vamos a desbrozar un poco la maleza que ha crecido alrededor de este punto. Las cosas por las que condenasteis a muerte a la impura Theoris de Lemnos, la bruja, a ella y a toda su familia, las drogas y los encantamientos, se los procuró la sirviente de ella, quien la denunció en su momento. Este es un fragmento, chapuceramente traducido a partir de dos versiones en inglés, de la primera mención que tenemos en la Grecia antigua, siglo IV antes de la era común, de la condena de una mujer acusada de ser bruja. Más concretamente, de ser fármaquis, término que proviene directamente de la palabra fármaca, singular fármacon. Como ya comentaba en mi otro microproyecto paralelo en audio, una tisana de historia, este vocablo, del que derivan, como no, nuestras farmacias, fármacos, farmacéuticos, etc., es tremendamente ambiguo. No solo se usa para designar a sustancias medicinales, sino también venenosas. Y también a sustancias con efectos que hoy consideraríamos dentro de la categoría de la magia y de lo sobrenatural, a pesar de que el pensamiento pretérito no hacía necesariamente las distinciones que hacemos hoy nosotros entre lo natural y lo sobrenatural. Atención, para aquella buena gente la magia podía ser tan natural, entendida como parte de la naturaleza y su funcionamiento normal, como podía serlo un trueno o un rosal en flor o una gripe. Y es que en el mundo griego antiguo, y después el romano también, por supuesto, las fuentes escritas nos muestran una íntima relación entre los fenómenos de la herbolaria, o sea, el manejo y empleo de hierbas con propiedades medicinales, la magia y la esfera femenina. En la literatura, al menos, las farmaquides, especialmente abundantes en la región de Tesalia, por cierto, no solo entienden de filtros amorosos y de venenos, sino que son capaces de bajar la luna de los cielos, o de robar la palabra o la memoria a otro ser. En la Odisea aparece una de las primeras mujeres diestras en saberes pocimísticos, además de llevar varita, cosa que ya sabes si escuchas el episodio que dedicamos a los sauces hace mucho, mucho tiempo ya. ¿Quién es? Se trata de Circe, descrita como polifármacos, que con sus mejunjes transforma a los compañeros de Ulises en cerdos.
El mismo Ulises, en cambio, no se ve afectado por los embrujos de Circe gracias a la protección que le ofrece otra planta poderosa que Homero llama Moli y que el dios Hermes es quien le enseña al héroe en la Odisea, en la obra. Bien, se ha escrito mucho sobre este Moli, que algunos identificaron con una especie de ruda, otros con un ciclamen, otros con ajos. De hecho, hay uno que lleva el nombre científico de Allium Moli. Gracias, Linneo. Sin embargo, la descripción que nos da Homero en la Odisea es tan poquita cosa que resulta prácticamente imposible determinar con seguridad si se refería a una planta real o no, y mucho menos a qué planta real se refería. Por suerte o por desgracia, este problema de identificación se repite a menudo en cuestiones de plantas y brujería. A veces las fuentes hablan de hierbas usadas para tal o cual maléfico propósito, sin especificar los detalles, o bien porque no los consideraron importantes o porque los desconocían. O también pasa si proporcionan nombres, no siempre es sencillo averiguar a qué planta corresponden. Podemos hacer suposiciones más o menos lógicas. Por ejemplo, la hierba que se menciona como Costa Cavallina en un proceso italiano de 1428 es la cola de caballo, una especie del género Equisetum. Pues quizás sí, pero en realidad vete tú a saber. Así pues, las identidades de las habitantes de estos herbarios brujos a menudo son tan opacas y misteriosas como las del mole homérico. Sea como fuere, lo que parece claro es que en el mundo griego, y el romano también, que viene siempre anexo después, existe, sí, en efecto, recordemos, una conexión entre el mundo femenino, sanación herbal y la magia. Y aunque en Grecia no parece que se penalizase la brujería per se, en todo caso lo que se penalizaba era el delito cometido, ya fuese mediante brujería o no, en Roma sí empiezan a criminalizarse determinadas prácticas y se desarrolla una taxonomía legal y elaborada sobre prácticas mágicas punibles. Maleficium, beneficium, magicae artes, crimen magicae y otros. Y determinadas ideas que provienen del mundo clásico se filtran a través de los siglos sucesivos, llegando incluso hasta nuestros días, a través de las palabras como veneno o maleficio, las creencias y la imaginación. Durante los últimos tiempos, la figura de la bruja se ha vuelto muy popular en círculos de reivindicación feminista. Hay relecturas modernas que las exoneran de todo pecado y las imaginan como mujeres sabias, versadas en medicina y herbolaria, cuyos conocimientos suponían una amenaza para el sistema establecido, religioso, político, moral, social. Y según estas interpretaciones, las brujas fueron víctimas del sistema heteropatriarcal por el hecho de ser, 1, mujeres y 2, poseedoras de este conocimiento sobre el mundo natural, sobre todo en cuestiones de sexualidad y fertilidad. De ahí que exista en la consciencia colectiva, flote por ahí la idea de que existía una relación muy íntima entre la bruja y la vegetación, sobre todo con plantas que regulan el ciclo menstrual. Una asociación que todavía hoy veo yo pulular por estanterías, en cubiertas de libros de remedios herbales, etc. Hasta hace relativamente poco no había yo tenido nunca motivos para dudar de esta idea, que me parecía perfectamente lógica y con todo el sentido del mundo. Sin embargo, yo no soy historiadora, ni antropóloga, ni estudiosa de la brujería histórica y tuve que indagar en el tema. Y cuando empecé a leer un poquito, esperando desenterrar detalles concretos, nombres, procesos, acusaciones en los archivos, fechas, que corroborasen esta idea de la bruja partera, curandera, que custodia usos y saberes ancestrales de hierbas peculiares, los resultados de mis pesquisas fueron un poco sorprendentes, al menos para mí. Ciñéndome por ahora a la brujería europea moderna. Los análisis cuantitativos que he visto no indican que las acusadas por brujas fuesen comadronas o herbalistas, o al menos no en su gran mayoría. En el caso de Escocia, por ejemplo, donde el número de acusaciones por brujería censadas que tenemos asciende a más de 3.800, solo 19 casos incluían referencias a que la acusada fuese comadrona o tuviese algo que ver con este sector. En el caso de las prácticas de medicina popular, en las que seguramente que participaban elementos vegetales, se incluyen referencias en las acusaciones de 141 personas, pero esto sobre 3.800 es un 4% más o menos sobre el total. Poquito, vamos.
Ojo, que esto no quiere decir que los conocimientos médicos de raíz popular no tuviesen un fuerte componente sobrenatural o mágico en aquellos tiempos, porque sí lo tenían, o que esto no pudiese ser visto con recelo por parte de las autoridades, porque sí podía inspirar desconfianza en la gente, pero no solo en las autoridades, sino también en tu vecina. Al fin y al cabo, la magia y el mundo que ahora tildamos como sobrenatural tienen y han tenido desde siempre un enorme poder explicativo en cuestiones de salud y enfermedad. Lo que pasa es que los datos apuntarían a que tales conocimientos no se consideraban un factor decisivo o especialmente relevante en los procesos por brujería. Y menos aún si nos ceñimos a las definiciones legales de aquel momento sobre lo que era brujería versus hechicería o hierbatería u otra categoría de menor gravedad. Entonces, ¿me estás diciendo que no hay relación entre plantas y brujería? Y no es eso. Claro que hay relación. De lo contrario, no podría estar yo montando esta temporada del podcast, para empezar. Lo que pasa es que la realidad, o lo que buenamente sabemos de ella, no coincide del todo con el ideal imaginario. Para empezar, y aunque no me atrevo a decir en todos los casos, es frecuente que se considere a la bruja capaz de obrar sus maleficios sin necesidad de recurrir a ningún medio material. Un roce, una palabra o una mirada, ese ahogamiento de la bruja india, es suficiente para hacer enfermar al ganado, destruir las mieses o hacer malparir a tu vecina encinta. Una bruja hecha y derecha no necesita usar ni planta ni nada de nada. Y si las emplea, es frecuente que aparezcan en las acusaciones formales como cargos distintos, complementarios, diríamos, al cargo gordo y grave que es la brujería. Sin embargo, la relación entre brujería y plantas no se limita a su empleo por parte de personas acusadas de brujería, sino que es más amplia. Y dado que los herbarios brujos de esta temporada abarcan estas relaciones en sentido amplio, vamos a desgranarlas un poquito. Además de sapos, culebras, la sangre de niños asesinados y lindezas parecidas, en el arsenal de las supuestas brujas hay plantas, más o menos reales, más o menos imaginarias, que pueden desempeñar papeles distintos. El más famoso de todos ellos, como no, es su supuesta participación como ingredientes de los ungüentos y o polvos venenosos que brujas y brujos empleaban para sus fechorías. Emponzoñar a otra persona, transformarse en animal, acudir a sus reuniones, a sus conventículos ahí en plan aquelarre, y así. Resulta curioso que en uno de los primeros juicios por brujería en Europa, el de la irlandesa Dame Alice Kittela, en 1324, entre los ingredientes de los untos maléficos aparezca una única hierba mencionada por nombre. Escucha el testimonio de la sirvienta de Ales, Petronila, que fue quien acabó siendo quemada por bruja en lugar de su señora, cuando relata qué polvos y ungüentos preparaba Alice para despertar amores y odios, para infligir muerte o enfermedad, mezclando las vísceras y la sangre de 3 gallos sacrificados en un cruce de caminos. Esto es muy típico desde la antigüedad griega, por cierto, a un cierto demonio con arañas y otros gusanos negros como escorpiones, con una hierba llamada milenrama, así como con otras hierbas y gusanos inmundos, los sesos y los vestidos de un niño difunto sin bautizar, todo ello mezclado en la cabeza de un ladrón decapitado. Los niños muertos, los bichillos considerados alimañas, peligrosas, todo esto cuadra. Pero ¿a que no te esperabas a la milenrama, mi querida Aquilea millefolium, entre los ingredientes de uno de los primeros ungüentos venenosos mencionados en conexión con acusaciones de brujería? La milenrama, que es una planta generalmente considerada como inocente y benévola, no es tóxica, ni tiene efectos psicoactivos reconocidos, ni nada. La mención de plantas inocuas sin el menor morbo brujeril en procesos de brujería no es un fenómeno aislado. En un caso polaco de 1616 aparece el pino, en un rito para expulsar de espíritus malignos de niños con trozos de su madera y una plegaria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Escocia, 1626, una mujer es acusada de haber realizado un ritual arrancando de raíz una ortiga, orinando encima de ella y dando 3 vueltas a su alrededor para curar una enfermedad. En 1375, en la ciudad italiana de Reggio, la Inquisición procesa a una mujer por brujería, acusaciones de incantatrix seu apristrizatrix,
¿Qué prescribía esta señora a las mujeres ignoradas, maltratadas o abandonadas por sus maridos remedios tan nefastos y peligrosos como la manzanilla? Con plan B más asquerosillo en caso de que no funcionase. Eso también es cierto. Dicho sea de paso, la Inquisición no la condenó a muerte, aunque ella misma se declaró culpable. Le arrancaron la lengua, eso sí. Encontrar a plantas tan prosaicas e inocuas en este herbario de las brujas puede parecer algo anticlimático, pero me parece súper necesario recalcar que la realidad a veces es más prosaica de cómo la imaginamos. Otra categoría de plantas que se ven enredadas en cuestiones brujeriles son hierbas con propiedades emenagogas y abortivas, las hierbas de mujeres, varias de las cuales ya han desfilado por este podcast: artemisas, rudas, sabinas dentro del género Juniperus. En ocasiones aparecen en procesos de brujería menciones a hierbas con tales efectos sin que seamos, pese a ello, capaces de confirmar su identidad. Ejemplo: un caso abierto en 1753 en un pueblo ucraniano, cuyo nombre no intentaré pronunciar siquiera porque lo destrozaría, por infanticidio, en el que se ve implicada una mujer que admite conocer y preparar una poción con la hierba Pilipziele, que podía usarse para muchas fechorías, para hacer malparir a una mujer encinta o para lograr el regreso de un marido que hubiese abandonado a su esposa. ¿Era esta hierba alguna de las clásicas emenagogas que te he mencionado antes? Pues no lo sé, porque no he conseguido confirmar su identidad, pero tampoco me sorprendería. De todas formas, tengamos en cuenta que las creencias populares eran poco selectivas a la hora de imputar efectos abortivos a las habitantes del reino vegetal o a la modalidad en la cual se supone que te hacían abortar. Pasando por encima o mear encima de una de ellas, sabemos que no hace abortar a nadie y, sin embargo, existen creencias que así lo afirman. El elemento vegetal también puede aparecer en la guarida de la supuesta bruja no como ingrediente pocimístico, sino como instrumento material. En este caso ucraniano que te estaba contando hace nada, al describir su técnica de vuelo, la acusada explica cómo ataban fibras a un palo de abedul a modo de cola para obtener un caballo, así lo llaman al parecer, con el que realizar sus vuelos nocturnos, todos los primeros jueves del mes. Otras, en cambio, tenían monturas más variadas, según testificó una mujer escocesa en 1644, afirmando que en su círculo conventículo brujeril habían montado en gatos, en gallos, pero también en un fajo de paja, en un majuelo, qué dolor, por favor, porque el majuelo tiene unas espinas de aquí te espero, marinero, o un saúco. La mención al saúco, preciosísimo Sambucus nigra, me lleva a otro papel que desempeñaron las plantas en el drama de la brujería, actuando como ejes de atracción demoníaca o brujeril. Quizá recuerdes que el saúco ha sido un arbolusto vinculado a seres como hadas y espíritus, pero también al diablo, una creencia que se ha mantenido al menos hasta el siglo XX en algunos lugares, por ejemplo, la Ucrania oeste de los años 30. Otras veces no son todos los árboles de una especie, sino solo ciertos ejemplares los que tienen una relación estrecha con la brujería. Y ahí tenemos el ejemplo paradigmático al nogal de Benevento, que ya salió a colación en su momento en el episodio del nogal, con aquella famosa fórmula que recogen los documentos del archivo de Todi. Ungüento, mándame a la noche de Benevento, supra aqua et supra advento et supra ad omne mal tempo, que se supone que decía la acusada para ser transportada hasta el nogal. Para llegar entonces hacía falta un ungüento, pero no figuraba ninguna planta en él, sino topicazos como la sangre de murciélago o de neonato, puerorum lactantium. La raíz, y nunca mejor dicho, del papel que desempeñaba aquel nogal en asuntos brujeriles es pagana y, para más señas, longobarda, cultura en la que se reconocería el culto a los árboles en general y al nogal beneventano en particular. Y es relativamente fácil aquí caer en la tentación de contar la vieja historia sobre los antiguos ritos paganos que el cristianismo se empeña en borrar del mapa a su llegada, por las buenas o por las malas. Algo de verdad hay en este relato, cierto. De hecho, se atribuye a un santo del siglo VI, San Barbato para más señas, las primeras acusaciones contra las prácticas paganas alrededor del árbol, que se rumorea estaba consagrado probablemente al dios Wotan o Odín. Pero la cosa es un poco más complicada. Y en este caso concreto, además, la creencia longobarda por el nogal en Benevento no es solamente anterior al cristianismo, que lo es, pero también posterior.
porque los longobardos invadieron la península itálica después de que ésta se hubiese cristianizado. Llegan en el 568 para más señas. Por aquel entonces el imperio ya era cristiano. Y ni siquiera está claro que los longobardos fuesen todos paganos, sino al menos en parte cristianos de fe arriana, eso sí. Así pues, al menos aquí, la historia de los ancestrales orígenes paganos del nogal de las brujas no acaba de encajar del todo. ¿Que es atractiva? Sin duda alguna. ¿Que es verdadera? Pues yo diría que solo a medias. El último papel de las plantas en el mundo brujeril que hoy destacamos es su función protectora contra ahojamientos o embrujos, lo que viene a ser su función apotropaica, gran palabra que ha salido muchas veces a colación por aquí. Entre las plantas más populares a las que se atribuye tal poder está, como no, la ruda, protagonista del ya lejanísimo segundo episodio de este podcast. Se colgaba junto a la cuna o en el dintel de la puerta, o se elaboraban cruces con ella para llevar al cuello o en el bolsillo y así ahuyentar a las brujas. Pero la planta también se usaba para desembrujar o desahojar a alguien, por mencionar algunos usos recogidos en distintas regiones de la península ibérica. Y aunque el género ruta es europeo-mediterráneo, los fans de la ruda están hoy a ambos lados del charco porque viajó la ruda y las creencias a su alrededor en las alforjas de los colonos españoles, hasta Hispanoamérica, donde encontró un hogar de lo más acogedor. La tengo citada, por ejemplo, como planta usada contra la brujería por parte de curanderos o limpiadores, además de para curar casos de espanto, de mal aire y alguna cosilla más, en Ecuador. También el enebro, o hermanas dentro del género Artemisia, como por ejemplo el abrotanum macho, Artemisia abrotanum, o la vulgar, Artemisia vulgaris, o el ajenjo, Artemisia absinthium, se hallan entre las plantas apotropaicas que han sido alistadas contra las fuerzas del mal, colgándose de puertas y ventanas, en establos, etc. Curiosamente, a veces, las identidades de las plantas que protegen de la brujería y las que se emplean en asuntos brujeriles coinciden, como pasa con las Artemisia que acabo de citarte. Pero no solo. En Polonia, por ejemplo, los abedules no solo podían ser instrumentos al servicio de la bruja, sino que también servían como remedio apotropaico para proteger al ganado. Y hay noticias de una escoba de abedul, sauco de valla roja y retama de tintes, empleada para sanar la impotencia de un hombre embrujado. Tenía que hacer pis encima en caso de que te lo estuvieses preguntando. Aunque si lo piensas, tal vez esta coincidencia no sea tan curiosa si tenemos en cuenta que las habitantes más poderosas del reino vegetal, con alguna que otra excepción, no acostumbran a tratarse como buenas o malas en sí mismas, sino que depende de su uso. Y que, como ya observó un señor inglés en 1648, las gentes a menudo se convierten en brujas en el intento de defenderse de la brujería. Al fin y al cabo, las armas usadas para atacar o para contraatacar o defenderse pueden ser exactamente las mismas, también cuando se trata de herbarios brujos. Y con esta ambivalente nota de advertencia terminamos la senda de hoy. Un poco distinta de lo normal, lo sé, pero me parecía súper necesario detenernos a sentar las bases del asunto, que como ves es muy complejo y tal vez precisamente por eso también muy fascinante, o al menos así me lo parece a mí. Por cierto que, si te interesa la temática de esta temporada, probablemente disfrutes escuchando la charla que mantuvimos Lucía Treviño y yo sobre plantas y brujería el año pasado. Y también puede interesarte el libro que acaba de publicar Lucía sobre el bosque en las humanidades, titulado Las hojas del bosque, y que tiene sección de terror, con apariciones estelares de la bruja, por supuesto. Dejaré enlaces en las notas, así como las referencias a los episodios protagonizados por plantas que han aparecido hoy por aquí. Ahora, anuncios. Como sabrás, si escuchaste el intermedio que compartí el pasado marzo, o si recibes mis correos, mis boletines mensuales, en estos momentos la familia anda algo revolucionada tras la llegada de una nueva personita al mundo y, como se ha revelado una hierbecilla que requiere mucho tiempo y cuidados, apenas me queda vida para dedicarme a vegetofilear con normalidad. Por eso, aunque esta temporada del podcast tirará pa'lante, no puedo comprometerme a sacar un episodio cada 2 semanas, y menos teniendo en cuenta que tengo abiertos otros 2 proyectos de libro, ya hablaremos de esto más adelante porque uno tiene que ver con el podcast, por cierto. Y, por supuesto, el micropodcast de La Tisana de Historia, que aún no está terminado. Así pues, no nos escucharemos dentro de 2 semanas, sino dentro de 4. Y si me veo estrecha, pues te propondré un episodio cada mes,
porque no quiero abandonar esta senda, pero tampoco quiero morir en el intento ni dejarme la salud en el camino. Y aprovecho para agradecer desde lo más profundo, profundísimo de mi corazón la compañía de mis frutos luminosos en Patreon, que siguen dándome ánimos para continuar, aunque estos meses no haya tenido tiempo suficiente para prácticamente nada. Y si no hay agradecimientos, por mi parte tampoco tramito apoyos en Patreon, por supuesto, porque no me sentiría bien conmigo misma. Pero espero que estos meses vuelvan a brotar cosillas. Si te apetece ver de qué va la cosa y echarme una mano en mis desvelos vegetófilos, encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice. Y dejo el enlace también en las notas porque a veces deletreado se hace difícil de encontrar, ya lo sé. Ahora sí, en la próxima entrega, sí, empezamos con protagonistas clorofílicas al uso. Y aunque ya habrá tiempo de sorprenderte con las identidades de algunas de las plantas que desfilarán por aquí esta temporada, la primera invitada es una de las clásicas en lecciones de magia y brujería. Además de que es que florece a principios del otoño boreal y durante muchos años iba yo a verla despuntar al jardín botánico al llegar septiembre o incluso octubre. Y me encantaba. ¿Quién será? Será... Pues 3 pistas te daré. Yo creo que bastante facilita si te gusta el tema. La primera es raíz. La segunda, afrodisíaco. Y la tercera, Wingardium Leviosa. Que no Wingardium Leviosa, porque si no, no funciona. Si por un casual o por arte de magia brujeril sabes de qué planta estoy hablando, puedes contármelo, ya lo sabes, dejándome un comentario en el podcast, por redes sociales, donde solo estoy en Instagram y de manera muy esporádica, lo confieso, pero leo los mensajes y también los contesto cuando puedo, por correo electrónico, señales de humo, telepatía. Escoge tú, estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias a todas las plantas, más o menos prosaicas, más o menos misteriosas, que se han visto enredadas en asuntos brujeriles, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.